Bueno, retomamos entonces la segunda parte de esta clase que hace a los registros de enfermería y más puntualmente a las recomendaciones para la elaboración, para la redacción de los registros de enfermería. Digo recomendaciones porque si bien los registros de enfermería han sido incorporados dentro de lo que es la historia clínica a través de la Ley de los Derechos del Paciente, no está normatizado cómo deben redactarse estos registros de enfermería. Entonces, a través de la recopilación de diferentes autores que han escrito al respecto, hemos establecido una serie de recomendaciones que se deberían seguir al momento de escribir o elaborar los registros de enfermería. Primera recomendación es completar los datos de valoración tan pronto como sea posible. Esto evita errores o omisiones. ¿Qué queremos decir con esto? Que no debemos esperar al final del turno para llevar adelante la registración de lo que hicimos al inicio de la jornada, que por ahí pasaron 4, 5, 6 horas, 7, hasta 8 horas de trabajo y después nos sentamos a redactar los escritos de lo que sucedió, a redactar por escrito lo que sucedió al inicio del turno con determinado sujeto de cuidado. Entonces, me parece a mí que a lo que apunta esta recomendación es que a medida que vamos llevando adelante los cuidados de enfermería, también los vamos registrando. Si en ese momento tenemos que hacer, digamos, una serie de procedimientos o actuaciones de enfermería y no nos es posible tomarnos unos minutos para poder, digamos, dejarlos asentados por escrito, podemos llevar con nosotros una pequeña libretita de anotación y demás, tomar nota de eso y lo más pronto posible volcarlos en los registros de enfermería, ya sea que sean registros de enfermería digamos, en papel, formato papel, o sean de manera virtual, que puede ser, eso no lo mencioné al inicio de la primera parte de la clase, pero lo cierto es que en muchas instituciones hay registros o registraciones de tipo escrito en papel, pero también hay otras que lo hacen a través de forma virtual, con la historia clínica virtual del sujeto de cuidado. Bien. Otra de las recomendaciones es nunca registrar los procedimientos antes de realizarlos. Esto no es un tema menor porque a veces nosotros podemos registrar algo suponiendo que no va a haber mayores inconvenientes y después en el transcurso de la jornada, del turno laboral, se presentan esos inconvenientes. Si por ejemplo yo registro que el paciente descansó sin ningún tipo de inconveniente durante toda la noche y a las 2, 3 de la madrugada ese paciente sufre una descompensación, ese registro ya está, digamos, invalidado o tiene un error muy grave, porque puse algo que en realidad no fue así. ¿Bien? Y después indicar cuando un registro es tardío. ¿Qué queremos decir con esto? Puede ser, les explicaba hoy, que por ahí, por algunas circunstancias excepcional, nosotros no podemos llevar adelante la registración en forma coetánea o paralela en la medida que vamos llevando adelante nuestras actuaciones enfermeras. Puede sucedernos eso, ¿no? Por alguna circunstancia, ya les digo, excepcional, que hace que no podamos escribir lo que venimos, digamos, desempeñando en el momento. Cuando nos sucede eso o omitimos algo involuntariamente, lo que podemos hacer es una anotación tardía. Y podemos aclarar en ese caso que anotamos tardíamente fundado por tal motivo, ¿no? Puede ser que se haya suscitado una situación de urgencia, emergencia dentro del servicio y hizo que tuviéramos que dejar de lado lo que estábamos haciendo para atender prontamente esta situación y por eso la anotación se hace en forma tardía. Hay que aclararlo, pero se pueden hacer anotaciones tardías en la medida que se deje bien asentado que son anotaciones que se hicieron fuera de tiempo o con posterioridad por un motivo fundado. Bien, pero la regla es que ante las actuaciones hacemos la registración en forma paralela o coetánea. Bien, seguimos con la siguiente filmina. Esperen un minutito, vamos para acá. Ahí estamos. Otra de las recomendaciones dice usar tinta negra y escribir con letra clara y legible. Bueno, con respecto al tema de usar tinta negra,
puede ser tinta negra, tinta azul, si digamos, si el registro es por escrito en papel, si es obviamente de tipo informático, esto no es necesario, pero no está de más aclararlo porque a veces por apuro, ¿no? Podemos utilizar una lapicera roja, una verde, y esto también muestra un grado a veces de desprolijidad, o de falta de, digamos, de pulcritud en el registro que vamos a hacer. Y lo que sí es muy importante es que sea letra clara y legible, porque si estamos diciendo que los registros de enfermería tienen una función comunicacional, perdón, no me salía la palabra, tienen una función de comunicar al equipo de salud lo que está sucediendo, si esa letra no es clara ni legible, no vamos a poder comunicar nada. Es más, muchas veces nos puede suceder que después de varios días tenemos que recurrir a nuestros propios registros y ni nosotros mismos comprendemos lo que escribimos o la letra, porque la letra no es clara. ¿Bien? Si nosotros no tenemos una buena caligrafía, que puede suceder, lo que se recomienda es utilizar letra e imprenta, que es más legible, que es más entendible. ¿Bien? Después, las anotaciones deben estar correctas ortográfica y gramaticalmente. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un reflejo, el registro de enfermería es un reflejo de nuestra actuación. Si tiene faltas de ortografía, si está redactado en forma incorrecta, también puede ser interpretado que los cuidados que estamos brindando se brindan de la misma manera, en forma descuidada. Esto lo digo también porque al momento de que quedan plasmados en la historia clínica y eventualmente pueden ser leídos en una situación judicial, como les decía hoy, ¿cómo creen que queda reflejado eso? Un juez, una jueza que está leyendo esas actuaciones y de repente ve que hay errores de ortografía, que está redactado en forma equívoca, va a decir o va a pensar o va a juzgar, los cuidados fueron brindados de la misma manera, en forma, digamos, desprolija, llevados sin ningún tipo de cuidado ni precaución adecuada. Bien. Después, otra de las recomendaciones es usar abreviaturas consensuadas, que era un poco lo que decía hoy que había con respecto a las fallas, ¿no? Que muchas veces por ahí utilizamos abreviaturas, porque somos las que utilizamos habitualmente, como puede ser, por ejemplo, FAB, y por ahí depende del servicio donde yo me encuentre, eso quiere decir fístula arteriovenosa, pero si estoy en otro lado puede ser fibrilación auriculoventricular. Entonces depende el grupo, depende la persona que lo esté leyendo, puede ser interpretado de una manera u otra y cuidado con eso, porque puede inducir errores. Entonces lo ideal es usar abreviaturas consensuadas, abreviaturas que usualmente se usen. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda respecto a eso, escribimos las palabras en forma, digamos, completa. No utilizamos abreviaturas. ¿Qué otras recomendaciones? No borrar, no usar líquido corrector, no tachar lo que está escrito de forma que sea ilegible. Cuidado con esto, también puede ser interpretado judicialmente, como que estamos tratando judicialmente o en el lugar de trabajo o del resto de colegas o equipo de salud, pero principalmente judicialmente esto puede ser interpretado como que estamos queriendo ocultar algo, que hubo un error y lo tachamos de manera que no se ve como para ocultarlo. Es decir, ¿puede ser que cometamos un error al momento de redactar el registro de enfermería? Sí, puede ser que cometamos un error. Si nos sucede eso, lo que tenemos que hacer es trazar unas líneas en forma inclinada, en forma diagonal, que permitan leer lo que está abajo, pero que quede claramente que no va a eso, marcarlo entre dos paréntesis y escribir no corresponde. Digo escribir no corresponde y no escribir ni error ni falla, porque si escribimos la palabra error o falla puede ser interpretado que nuestras actuaciones fueron erróneas o que fallamos en algo. En realidad fue un error en la redacción, no en lo que hicimos. Entonces ponemos las palabras no corresponde. Otra cosa importante es no dejar espacios en blanco ni escribir entre líneas, porque lo mismo. Cuando dejamos espacios en blanco en nuestras actuaciones, eso puede ser después completado con algo y después nos puede traer consecuencias. Porque, a ver, cuando no hay ningún problema, no pasa nada. Pero cuando empiezan a surgir problemas, que pueden abrirse una investigación judicial por un caso de mala praxis, ahí se presta, ¿no? A que puedan completar
esos espacios en blanco, agregar cosas entre línea y esto después ser interpretado en forma, digamos, equívoca por quienes van a juzgar nuestras actuaciones. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, no borramos, no usamos líquido corrector, no tachamos de manera que sea ilegible. Si nos equivocamos, ¿qué puede suceder? Tomamos esas precauciones que acabo de marcar. No dejamos espacios en blancos ni escribimos entre líneas. Si nos olvidamos de escribir algo, siempre tenemos la posibilidad de hacer la anotación tardía, que es una de las recomendaciones que di hace un ratito, al inicio de la clase. ¿Bien? Bueno, pasamos a la siguiente. Otra cosa importante en los registros deben ser escritos de forma objetiva, sin prejuicios, sin juicios de valor o opiniones personales respecto de las personas, sobre todo a las que le estamos brindando estos cuidados. Hay que evitar el uso de términos con connotación negativa referentes a la persona. Los adjetivos califican conductas o comportamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros si decimos paciente agresivo, ya estamos calificando a esa persona de agresiva. Y es más, estamos generando todo un prejuicio. Por ahí los colegas que toman la guardia en el turno subsiguiente, si yo le digo es un paciente agresivo, ya genero, ¿no?, toda una idea preconcebida de esa persona. Y no sabemos si esa persona es agresiva o está pasando por una situación, digamos, de tipo de salud, ¿no?, que puede ser hasta fisiológica, patológica, que hace que esa persona actúe de determinada manera. Entonces podemos decir que el paciente actúa en forma agresiva porque verbaliza improperios hacia el personal, porque grita descomunadamente y describimos lo que está pasando. Pero no decimos que ese paciente es agresivo o paciente demandante. ¿Qué significa demandante? Demandante no, por ahí está solicitando porque realmente tiene esa necesidad. Veremos después en qué medida podemos satisfacer esa solicitud, pero no decir paciente demandante. ¿Se entiende lo que digo? En el material escrito también di una serie de ejemplos cuando decimos paciente borracho. No, paciente que consume determinada cantidad de alcohol diario. No utilicemos digamos, estos adjetivos tan contundentes para describir a las personas. Acá lo que describimos son conductas o comportamientos. Anotar la información subjetiva entre comillas. ¿Qué significa esto? Que si la persona refiere algo, manifiesta algo, podemos escribir lo que la persona manifiesta y ponerlo entre comillas, porque no es algo que dependa de que nosotros podamos cuantificar, sino que lo está manifestando esa persona. Por ejemplo, si esa persona manifiesta que tiene muchísimo dolor, el dolor tiene un grado de subjetividad, porque es lo que siente esa persona, y nosotros tenemos que describirlo de esa manera, ¿no? El paciente refiere muchísimo dolor, o más refiere una sensación de angustia, o refiere, y ahí entrecomillamos lo que la persona nos está diciendo. Bien, la persona puede ser un familiar, una fuente que no sea directa. Bien, bueno. Siguiente recomendación. Expresar las observaciones en términos cuantificables. Los hallazgos deben describirse meticulosamente en tipo, tamaño, aspecto, etc. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que hacer descripciones imprecisas, vagas, que no den idea o que sean interpretadas de acuerdo a la persona que las lee. ¿Qué queremos decir con esto? También en el material les di un ejemplo. Si nosotros vemos un apósito que tiene sangre, que tiene una mancha hemática, y pongo apósito con sangre o apósito con mucha sangre, eso en realidad puede ser mucha, puede ser que está totalmente empapado, que es solamente una porción del apósito. Entonces en ese caso yo tendría que describir, ¿no?, que es apósito con una mancha, impresiona una mancha hemática de tantos centímetros de diámetro. Eso es lo que puedo pedir. Lo mismo que cuando hablamos de las úlceras y las clasificamos, por ejemplo, en diferentes grados, bueno, y las tenemos que describir, hagamos una descripción meticulosa de lo que estamos viendo, en cuanto a tamaño, aspecto, etc. Y todo lo que tienen que ver a las afirmaciones cualitativas, acompañarlas de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros notamos que la persona está angustiada,
Podemos escribir, se observa que la persona se encuentra angustiada, porque al momento de expresarse lo hace entre sollozos, y podemos describir con un aspecto triste, no mantiene la vista con el interlocutor. O sea, podemos, esas cuestiones que son más